Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de La Rusa Cocina. Hoy les traigo un bizcochuelo de chocolate súper fácil, rápido, lleva muy poquitos ingredientes y queda con un gustito espectacular. Una receta ideal para los cumpleaños, para alguna fiesta o, por qué no, para agasajar en el próximo San Valentín. Vamos a arrancar la receta y vamos a poner en un bowl 2 huevos. Le vamos a agregar 120 gramos de azúcar y lo vamos a batir aproximadamente 2 minutos hasta que veamos que el azúcar se haya disuelto por completo. No se olviden que debajo del video, en la casilla de descripciones, les voy a dejar todos los ingredientes detallados que utilicé para esta receta. Y si llegan a tener alguna duda o alguna sugerencia para videos futuros, me lo dejan abajo en los comentarios. Una vez que haya pasado esto, le vamos a agregar un chorrito de esencia de vainilla, 50 centímetros cúbicos de aceite. Yo estoy utilizando aceite girasol, pero ustedes pueden utilizar cualquier aceite que no tenga gusto. A esto lo vamos a integrar muy bien. Si no te querés perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, te invito a que le des un me gusta, que lo compartas y que me dejes en los comentarios qué te pareció esta receta. Cuando tengamos esto listo, vamos a poner sobre nuestro bowl un colador y vamos a empezar a tamizar los secos. Vamos a poner 150 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso, una cucharadita de polvo de hornear y 50 gramos de cacao. Yo estoy utilizando cacao dulce y lo vamos a tamizar muy bien. Cuando tengamos esto listo, lo vamos a integrar muy bien. Y ahora sí le vamos a agregar el último ingrediente, que son 150 centímetros cúbicos de agua hirviendo. Sí, escucharon bien, el agua tiene que estar hirviendo. Le vamos a agregar el agua en 2 tandas. Vamos a poner una parte del agua, lo vamos a batir bien y luego vamos a agregar el resto. Y una vez que esté listo, esta va a ser la consistencia que va a tener. Todo esto se va a ir a un molde. El molde que yo estoy utilizando es un molde de 18 centímetros. Lo voy a aceitar y enharinar. Y una vez que lo tenga listo, voy a poner la preparación adentro. Esta torta de chocolate se va a ir a un horno precalentado a unos 180 grados por alrededor de unos 50 minutos a 1 hora. Les recomiendo que no abran el horno hasta después de pasados los 30 minutos para que su torta no se baje en el centro. Y una vez que está listo, así sale nuestro bizcocho de chocolate. Miren qué color hermoso que tiene y hay un aroma en casa espectacular. Ahora sí, lo voy a dejar que se enfríe por completo y luego lo voy a desmoldar. Ahora sí, ya el bizcochuelo está bien frío, lo voy a cortar a la mitad. Miren qué lindo que quedó el bizcochuelo por dentro, está súper aireado, esponjoso y muy húmedo. Y le voy a poner dulce de leche. Yo voy a utilizar dulce de leche repostero porque es bastante firme. Acá utilicen un dulce de leche que les guste mucho. Voy a poner una capa bien generosa de dulce de leche. Y voy a poner la parte de arriba de la torta. Lo único que voy a hacer, la voy a invertir. O sea, la parte redondita de arriba de la torta la voy a poner sobre el dulce de leche para que nuestra parte de arriba quede bien derechita.
Ponemos la parte de arriba y le vamos a hacer un poquito de presión con las manos para que quede bien pareja. Y ahora sí, por arriba le voy a hacer unos copitos de dulce de leche. Lo único que hice fue poner el dulce de leche repostero en una manga. No le puse ningún pico, no le puse nada. Y fui haciendo copitos de dulce de leche. Acá le ponen la cantidad de copos de dulce de leche que a ustedes les guste. Y así de fácil ya tenemos una torta lista para cualquier ocasión. Díganme si no fue una receta súper fácil de realizar. Así que ahora solo espero que se animen, que la preparen y después me cuentan en qué ocasión la realizaron. Gracias por haber llegado hasta acá, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.